Hay un pensamiento a la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 28 y 29. Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 6, versículo 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias por la presencia hermosa de su Espíritu. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por su palabra bendita. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Que todo lo que ocurra en este lugar sea para la honra y la gloria de su nombre. Que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si usted quiere poner un título a la presentación de la palabra, póngale este título, Las obras de Dios. ¿Cuál es el título? Las obras de Dios. A Jesús le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y él respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cuando usted lee la Biblia, descubre que el verbo creer está muy asociado con la palabra fe. Pero la Biblia también explica en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted tiene la fe bíblica, usted conoce la Biblia. Si tiene la fe de la Biblia, si tiene la fe de Dios, usted está empapado en la Biblia. Si usted no conoce la Biblia, si no se llena de la Biblia, si no se enfoca en la Biblia, si no se sumerge en la Biblia, usted no tiene la fe de la Biblia. Por tal razón, usted tiene otro tipo de fe. Y dejémoslo ahí por las buenas. Mejor sigamos con lo que tenemos que decir. Los demonios creen y tiemblan y no serán salvados. Santiago capítulo número 2. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creer en Dios todo mundo lo hace, pero creerle a Dios es diferente. Creerle a Dios es porque usted lo conoce. Se le llamaba Abraham nuestro padre en la fe, dice Génesis capítulo 15, versículo 6. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No dice que Abraham creyó en Dios, dice que creyó a Jehová, le creyó a Dios. Y veremos en un momento hasta dónde llegó esa creencia de Abraham. Por tal razón, cuando Cristo dice que hacer las obras de Dios es creer al que Él ha enviado, enviado es una palabra muy interesante de la que hablaremos durante la semana en el campamento. Cristo siempre presenta que Él ha sido enviado de Dios, enviado por el Padre. Enviado aparece en el Evangelio según San Juan con dos palabras. Una palabra significa que tuvo una entrevista con Dios y la otra palabra significa que vino a cumplir una misión de parte de Dios. El enviado conoce a Dios, el enviado se relaciona con Dios. Las obras de Dios significa que usted cree, que usted tiene fe en la persona que Dios envió. Y la persona que Dios envió es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo yo puedo tener esa fe que Cristo está diciendo? ¿Y cuál es el verdadero valor o significado de ese tipo de fe? ¿Y cómo puedo llegar a tener una comprensión profunda de lo que Cristo está diciendo y está pensando? Recuerde que el Señor Jesús era judío. Y no solamente era judío, sino que Él decía en San Juan 5:39 que era necesario, Él dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Ella dan testimonio de mí. Cristo estaba enfocado en la Biblia, empeñado con la Biblia, enfrascado en la Biblia, enfocado completamente en la palabra de Dios.
En San Lucas capítulo 24, versículo 44, Cristo dijo, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo estaba enfocado en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo viene no existe el Nuevo Testamento. Para Cristo la Biblia era el último tribunal de apelación. Para Cristo la Biblia era el centro de todo. Cuando usted sigue mirando a Jesús, descubre que desde su nacimiento, en su ministerio, en sus debates públicos, siempre se enfocó en la Biblia. Por tal razón, ahora cuando nos dice, las obras de Dios consisten, las obras de Dios significan que ustedes crean en el que Él ha enviado. ¿Cómo podemos entender esto a la mente y en la mente de Jesús a la luz del Antiguo Testamento y sin presencia del Nuevo Testamento? Recuerde que el Nuevo Testamento vino después. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cuáles son las palabras en el Antiguo Testamento que nos pueden ayudar a comprender y entender el valor de la fe? ¿Por qué es tan importante la fe? ¿Qué valor le da Dios a la fe? ¿Y cómo puedo hacer las obras de Dios? Creyendo en Jesucristo. Pienso que son muchas preguntas y necesitan muchas respuestas. Vamos al Antiguo Testamento. Veamos la fe a la luz del Antiguo Testamento, con palabras del Antiguo Testamento, para entender el pensamiento de Jesús en el momento que está hablando a la multitud. Número 1. Hay una palabra interesante en el Antiguo Testamento que es una palabra clave cuando tenemos que estudiar la fe. Vamos a leer primero Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 9. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 9. ¿Qué dice la Biblia? Segundo de Crónicas, capítulo 19, versículo 9. Recuerde, vamos a hablar de la fe con un enfoque en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de la fe desde sus orígenes y cuán importante es para usted y para mí. Dice la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo número 19, versículo 9. ¿Cómo dice el verso 9? ¿Cómo dice? Y les mandó diciendo, ¿qué cosa? Procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad, ¿y qué dice ahora? Y con corazón íntegro. Nos interesa esa palabra, con corazón íntegro. La palabra íntegro, emuna, también significa fidelidad. Procederéis con corazón íntegro. Las personas que tienen fe, que se relacionan con Dios, que conocen a Dios, que tienen una comunión estrecha con Dios, muestran en su vida la integridad, muestran en su vida la fidelidad, emuna. En su vida se ve que verdaderamente se relacionan con Dios. No es que ellos trabajan con su propia fuerza, no. Es que la presencia de Dios y la comunión con Dios hace posible que Dios produzca en ellos el cambio. Cuando usted cree en Cristo Jesús, su vida comienza a hacer las obras de Dios. Cuando cree en el Señor Jesús, permanece en el Señor Jesús. Cuando cree en el Señor Jesús, hay una comunión estrecha con el Señor Jesús. Y el resultado de esta comunión, de esta relación, es lo que llamamos la fe. Es bueno entender y comprender que la idea de la fe es mucho más que el simple hecho de creer. La fe en Dios lleva a una experiencia, lleva a una situación existencial, lleva a una comunión tan íntima con Él que la persona que le conoce a usted ve en usted reflejados los perfiles, las actitudes, los atributos, las características, la imagen y la preciosa presencia de Cristo Jesús. Las personas que tienen fe en Dios caminan con Él. Enoc caminó pues con Dios y Dios se lo llevó. Hay una relación de intimidad que lleva a una vida de integridad y de fidelidad. Primera palabra, la palabra emunah. Ahora bien, en el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo número 4, la Biblia nos dice que Dios es fiel. Dios es fiel. Y esa fidelidad de Dios tiene una gran bendición para nosotros. Recuerde, todo comienza en Dios, comienza con Dios, parte de Dios y regresa a Dios. El asunto no está en buscar en usted o en mí, está en proyectarnos y reflejarnos en Dios. Si ponemos nuestros ojos en el Señor, si contemplamos a Dios, las cosas comienzan a cambiar. En Isaías capítulo 45, versículo 22, Dios dice, mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
No se contemple a usted, contemple a Dios. No se mire a usted, mire a Dios. No se enfoque en usted, enfóquese en Dios. ¿Y por qué y para qué? Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Él es la roca cuya obra es como perfecta, porque todos sus caminos son, ¿qué dice? Rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Y yo pregunto, ¿es fiel Dios o no es fiel? Amén. ¿Cumple sus promesas o no cumple sus promesas? Amén. Entonces enfóquese más en Dios, piense menos en usted. Dedique más tiempo para enfocarse en el Dios que es fiel, el Dios que es recto. Dios no miente. La fe la produce el Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Es fruto del Espíritu Santo. Usted no produce la fe. La fe es el resultado de la relación con Dios y nace automáticamente. En el libro de Números capítulo 14, versículo 11, el Señor pregunta, ¿hasta cuándo no me ha de creer este pueblo? ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales y maravillas que he hecho delante de ellos? Dios hace las señales y las maravillas, Dios da las pruebas y las evidencias para que usted no tenga ninguna duda, para que a usted no se le ocurra desconfiar o no creer en lo que Él es capaz. Por tal razón, hacer las obras de Dios significa creerle a Dios, creer en Cristo Jesús. En los años de experiencia que tengo predicando el Evangelio y yendo de aquí para allá y de allá para acullá, he llegado a lugares donde el Evangelio es una imposibilidad. Y cuando he llegado a esos lugares me han dicho, aquí usted no se preocupe por nada. La gente no cree en Dios, no cree en la iglesia, no cree en la Biblia, no cree en pastores. La gente no cree en nada. Así que si nada pasa, váyase tranquilo y feliz, tómelo como de vacaciones. Y le he dicho, yo no vine de vacaciones. Yo vine a predicar el Evangelio. Por eso hacer las obras de Dios o hacer la obra de Dios no es lo que usted hace. No, es que en usted cree. Si usted le cree a Jesucristo, es Jesucristo el que hace su obra. Nosotros no hacemos la obra de Dios, es Dios que hace la obra que Él hace. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando el Señor Jesús se iba, le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. No salieron a predicar, estuvieron tranquilos 10 días. ¿Y quién se derramó? ¿Y salieron o no salieron a predicar? ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Maravilla, pero ya el Espíritu Santo se derramó. O sea, ya está aquí, ya está con nosotros. Ahora es parte suya y mía asegurarnos que el Espíritu reposa en nosotros. No es que nos encerremos a esperar que el Espíritu venga, ya vino. No espera que el Espíritu... No, ya está aquí, compadre, ¿o no está? El asunto es desarrollar una relación amistosa con el Dios Todopoderoso que trascienda en una relación estrecha con Jesucristo. Si le creemos a Jesús, Dios hará maravillas en nuestra vida. El papá trajo a su niño donde el Señor Jesús y no estaba el Señor Jesús porque estaba en el monte de la transfiguración, estaba con Pedro, con Santiago y con Juan. Y en el monte de la transfiguración tuvieron una visión espiritual, una visión celestial. Se manifestó Elías, se manifestó Moisés y también Dios se apareció en una nube. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver si o no. Amén. Al día siguiente descendieron del monte después de tener una manifestación del cielo. Cristo fue transfigurado. Cuando llegaron al valle, un papá había traído a Jesucristo, su hijo, que lo molestaba un demonio. Los discípulos no pudieron hacer nada. Pero ¿cómo es posible que los discípulos de Jesús no pudieran hacer nada? No pudieron hacer nada porque mientras Cristo estaba en el monte, arriba con los demás, los que estaban en el valle estaban criticando. ¿Por qué aquellos sí, nosotros no? Toda persona que critica pierde todo el poder de la presencia del Espíritu Santo. Las personas criticonas o las personas que acusan o señalan no tienen una linda ni estrecha comunión con Dios. El trabajo de acusar es el trabajo del demonio, ¿o no? A ver si o no. Por tal razón, cuando el demonio se manifestó, se burló de ellos y la gente se rió de ellos. Cuando Cristo llegó, pregunta, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y el padre le dice, mira, traje a ti mi hijo, que es atormentado por un demonio, y tus discípulos no pudieron hacer nada. Ahora, si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Y Cristo le preguntó, dime una cosa, ¿desde cuándo le pasa esto? Desde que era niño, a veces le echan el agua, a veces le echan el fuego. Pero por favor, si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Cristo le dijo, al que cree, todo le es posible. La raíz de todos nuestros problemas es que no hemos dedicado suficiente tiempo a una buena íntima comunión con Jesús. Sea sincero, ¿sí o no?
Usted no puede confiar ni creer en usted no conoce. Si usted no conoce a Dios, si no conoce a Jesús, perdone, usted no tiene la fe de la Biblia. Ahora, si usted saca tiempo para conocer a Jesús, para tener una íntima comunión con Jesús, para caminar con Jesús, para llenarse de Jesús, no hay ningún diablo que le pueda destruir a usted. La base de todo esto es la relación íntima que tenemos con Jesús. Sea honesto. Cuente el tiempo que usted pasa cada día comiendo, en el desayuno, en la comida y en la cena, y otras tonterías más que se comen, y mídalo con el tiempo que usted pasa estudiando la Biblia y orando. A ver, ¿a qué le dedicamos más tiempo? ¿A comer o no? El celular está acabando con la gente. Entonces, las obras de Dios significa que creamos en Jesús, pero usted no puede creer en que usted no conoce. La confianza es el resultado de la relación, ¿o no? A ver si o no. Necesitamos entender eso, que es la base de lo que queremos predicar. Usted quiere hacer las obras de Dios, quiere trabajar en la obra de Dios, quiere que Dios se manifieste en su vida, necesita pasar más tiempo con Cristo Jesús. ¿Verdad que nos entendemos? Cristo dijo, al que cree todo le es posible. El papá respondió, creo, ayuda mi incredulidad. Y entonces Cristo retiró el demonio. ¿Le gustaría a usted creer? De corazón, ¿a cuánto le gustaría tener una fe poderosa en Cristo Jesús? Eso es fácil, eso es bien fácil. Un discípulo le dijo a Jesús en el libro de San Lucas, aumentanos la fe. Y Cristo dijo, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a este monte, muévete, el monte se movería. Pero la mostaza, no, el granito es chiquititito, ¿lo han visto como un granito negro? Chiquititito. Dijo, si el granito, si tuviera una fe de ese tamaño, uff. Ahora la pregunta mía es la siguiente. ¿Quién limita la cantidad de fe que usted pueda tener? Usted mismo, compadre. Es usted que la limita. Mide cuánto y analice cuánto tiempo usted pasa en comunión con Dios. Y eso le dirá cuánta fe tiene. Mire cuánto estudia la Biblia. Y eso le dirá cuánta fe tiene. Romanos 10:17 leímos, así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Seamos honestos. ¿Verdad que dedicamos poco tiempo a la Biblia? ¿Sí o no? Seamos más sinceros. ¿Verdad que pasamos poco tiempo en oración? A ver si o no. Y entonces Papá Dios dice, bueno, tengo que darle candela para que dedique más tiempo a la oración. Y vienen los problemas. Y cuando usted está allí con un problema, ay Señor, dice así, mi negro, ven. Ay Señor, venga para acá. O sea, tienen que darle. Salmo 32 dice, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Seamos bien honestos, ¿es verdad o no es verdad? Que creáis en el que Él ha enviado. Pero ¿cómo vamos a creer en Cristo Jesús si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a creer en Cristo Jesús si no pasamos tiempo con Él? ¿Cuántos están casados? Levanten la mano. Con S, por favor. Casado con S, no con Z. Con S, muy bien. Mire, hay tres cosas fundamentales en un matrimonio. Si usted no la practica en su matrimonio está en serios problemas. ¿Están listos para oírlo? ¿Seguro que él quiere oír? La gente brava. Tres palabras. Amor, respeto, comunicación. ¿Cuál es la primera? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? Si su matrimonio pierde una de esas tres palabras, es una mesita de tres patas y la mesa se cayó. ¿Han visto mesas que tienen tres patas? Quítele una pata. ¿Dónde se va la mesa? Al suelo. Si su matrimonio no tiene amor, respeto y comunicación, su matrimonio está en problemas. Bueno, no quiero decirle que no tiene matrimonio. Sí lo tiene, pero está en problemas. ¿Cuáles son las tres patas de la mesita del matrimonio? Número 1, amor, respeto, comunicación. No digo la cuarta, el florero que se le pone encima, porque aquí hay jovencitos y jovencitas. Mejor dejemos eso para otro momento. Pero ¿cuáles son las tres palabras clave? Amor, respeto, comunicación. ¿Cuáles son las tres palabras? Amor, respeto y comunicación. Si usted cree en Cristo Jesús, usted tiene amor por Jesús, respeto a Jesús y se comunica con Jesús. Si usted no es esas tres cosas, perdóneme, usted es una persona religiosa, pero no es cristiana. Ay, mamá. ¿Cuál es la primera palabra? Amor. ¿Y la segunda? Respeto. ¿Y la tercera? ¿Verdad que cuando usted ama a una persona está dispuesto a dar hasta la vida por la persona que ama? Yo solo digo personalmente, a mi esposa la amo más que a mí mismo, más que a mis hijos. A Dios la amo más que a ella porque Él es Dios. Y eso me ha dado un gozo en mi vida, saber que hay un ser humano que pisa la tierra, que le amo con tanta fuerza,
que le amo más que a mí mismo y más que a mis hijos. Y ellos lo saben. ¿Cuál es la primera palabra? Amor. ¿Y la segunda? Y le respeto. Aquí está, yo no puedo mentir porque tengo a mi hijo mayor ahí detrás. Como miento. Y él sabe el respeto con que trato a su mamá. ¿Y la tercera palabra? Si no hay comunicación, olvídese, compadre. Su matrimonio es una fantasía. Y así es la relación con Dios, la relación con Jesús. Si es verdad que le creemos a Dios, si es verdad que creemos a Jesús, practicamos esas tres cosas. Cuando no practicamos esas cosas, caemos en una relación de profanidad. ¿Relación de qué? Profano significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. ¿Qué es profano? Tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Por eso estamos hablando de emuna, fidelidad, rectitud, integridad. No es que usted lo haga, es que usted le permita a Dios que lo haga en usted. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Y en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? Amén. ¿Es hermoso o no es hermoso? Amén. Tenemos un pecado dentro de nosotros que nos critica, que nos condena, que nos acusa. ¿Es así o no es así? Usted se pasa el día entero con pensamientos que lo critican, que lo condenan, que lo acusan, que le fastidian la vida. ¿Por qué? Porque usted está mirándose a usted mismo. Analice sus frases o sus palabras y descubrirá con asombro que usted usa mucho la palabra yo, me, mi, conmigo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Y quieren saber cuál es el resultado de una vida centrada en el yo? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Seguro que lo quieren? A mí me gusta que digan que sí, porque así le doy más duro. Mientras más positivos ustedes son, pues más duro le doy. Al final, seamos honestos, seamos bien honestos. ¿Usted cree que pasándole la mano tibia a un niño se le educa? No, compadre. No, hay que amarlo y todo lo que usted quiera, pero métale duro, póngalo en el carril. ¿O no? Bueno, mejor sigamos con este asunto. Una pregunta, ¿es hermosa la Biblia o no es hermosa? Dios es fiel. Salmo 119, versículo 30. Vamos rapidito. Salmo 119, versículo 30. Recuerde que está todo centrado en Dios, no en usted. Está todo basado en Dios, no en usted. La idea de la fe nace de Dios, no de usted. Salmo 119, versículo 30. Nuestra relación con Dios está basada en ¿qué? ¿Qué dice el versículo 30? Salmo 119, versículo número 30. ¿Cómo dice el verso 30? ¿Cómo dice? Escogí el camino de la verdad. ¿Y qué dice ahora? He puesto tus juicios delante de ¿quién? Delante de mí. Ahora, ¿quiere usted escoger el camino de la verdad? ¿Quién dijo yo soy el camino y la verdad de la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Les gustaría en cada camino de su vida transitar con el Señor de la verdad que es Jesús? ¿Quiere o no quiere? Mire, o mejor digo, escuche. Hay tantas cosas que me vienen a la cabeza, pero bueno, ya será. La gente sabe cuando usted está en comunión con Jesús. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Ya pasaron 41 años. Y cuando llegué a la iglesia, hubo una frase que me tocó mi corazón en lo más profundo. El predicador dijo, la Biblia dice. Y eso cambió mi vida. Desde niño yo quería conocer a Dios. Tenía el afán de conocer a Dios. Usted no existe, ni tiene razón de existir hasta que usted no conoce a Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24, dice Jeremías, dice Dios en el libro de Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Y añade Dios más, ahora alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo más grande que le puede pasar a usted es conocer a Dios. Y cuando usted conoce a Dios, cuando camina con Dios, cuando transita con Dios,
cuando tiene amistad con Dios, la gente que le rodea sabe que usted es amigo de Dios. La gente que le escucha entiende y comprende y se da cuenta que verdaderamente usted tiene una experiencia con Dios. Es una experiencia con Dios. No es un concepto, es una experiencia con Dios. No es una doctrina, es una experiencia con Dios. No es información, es una experiencia con Dios. Y detrás de esa experiencia con Dios hay un poder que no es humano, que cambia y transforma la vida de la gente. Hasta los incrédulos terminan creyendo y los ateos se sacuden y dicen, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? Porque cuando usted abre la boca y habla, no habla usted, sino el Espíritu de Dios que está en usted. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y Dios se anticipa a las cosas. Era el mes de febrero, el día 8, año 1978, domingo 8 de la noche. Y yo tenía 18 años cuando llegué a la iglesia por primera vez. Nunca lo voy a olvidar. Y le dije a Dios, Señor, yo quiero conocerle. Ya tenemos 42 años caminando juntos, conociéndonos juntos y compartiendo juntos en todo momento, en cada lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Escogió a mi esposa, escogió a mis hijos. Él escogió que fuera pastor, que fuera predicador. Y yo me reí tanto cuando me dijo que quería que yo fuera un pastor y un predicador. Me reí tanto que me reí en su cara. Le dije, qué curioso es el Señor. A mí yo odiaba hablar. Me molestaba hablar. Le respondía una pregunta, a la segunda no se la contestaba. Le miraba como a los ojos y le decía, ¿qué te pasa? O sea, en la escuela, un problema. Yo le llenaba los exámenes que quisieran. Hablar. Y me amenazaban con lo que le diera la gana. A mí nadie me hacía hablar. Ahora nadie me hace callar. Mire qué interesante. Porque Dios es así. Dios transforma la vida de la gente o no. Cuando usted cree en el Señor Jesús, cuando usted conoce a Cristo Jesús, le cambia la vida. Le transforma la vida. La predicación del Evangelio no es andar anunciando como un cantaleteando bobería. No. Es mostrar una vida. Una vida. Por eso Mateo 24:14. Y será predicado el Evangelio por qué cosa dice. Por testimonio a toda la nación. Y entonces vendrá el fin. La gente anda buscando eso. El testimonio de tu vida. Hay personas que han venido a las campañas, que han venido solo a curiosear. Y solo vinieron a ver otro. Es más, déjame contarle una historia. Quiero que se nos vaya tiempo con las historias. Y yo quiero avanzar. Un doctor en jurisprudencia, un abogado, ateo, que odiaba la religión y que odiaba todo lo que significaba asunto religioso, que amenazaba, bueno, era un desastre. Vino a hacer un trabajo en la ciudad donde trabajábamos y el chofer que le tocó era un miembro de mi iglesia. Habíamos desarrollado una serie que se llama Paradigma Bíblico del Liderazgo Familiar. ¿Cómo se llama la serie? Tiene buena memoria. La serie es gratis, la pueden bajar de la página lavozdelconsolador.org. Si usted es papá, baje la serie. Busque la serie, ahí le explicamos lo que es poder y lo que es autoridad. Si usted es hijo, baje la serie. Aprender no ocupa lugar. Baje esa serie. Y aquel señor andaba haciendo unos trabajos en la zona de una ciudad que se llama McAllen. Había una combinación del gobierno mexicano y el gobierno americano, unos problemas muy serios que había en la frontera. Y le tocó este chofer. Y cuando empezó la relación con el chofer, él le dijo al chofer, ¿y tú eres cristiano? Y el chofer con timidez le dijo que sí. Tú eres un estúpido, le dijo. Y el chofer se asustó. Todos esos son unos estúpidos, todos esos cristianos son unos estúpidos. Bueno, pues, el chofer tenía un estuche de la serie que habíamos dado debajo del asiento. Y un día el tipo va a una reunión, él lo movía a las reuniones y entonces lo que el tipo iba a su reunión, el chofer, el hermano oía su CD, oía la predicación que hemos hecho de esa serie que le acabo de mencionar. Y un día se emocionó tanto yendo a la serie que se olvidó del fulano, del doctor. Y el tipo llega y encuentra al tipo fajado con su sermón. Pues está muy embebido con el sermón. Y le dice el hombre, se queda mirando y le dice, ¿y qué tú estás haciendo? ¿Eso es un sermón que tú estás oyendo? Y le dice, sí. Mira, se monta el carro y dice, pon la estupidez, que te voy a demostrar mismo que eso es una pura estupidez. Todos esos tipos que son unos estúpidos, lo que hablan son puras estupideces. Ponlo. Bueno, el tipo lo puso. Y se fueron. Y pasa 1 minuto, y 5 minutos, y 10 minutos, y 15 minutos, y media hora. Y el doctorazo oyendo el sermón calladito.
Y el chofer, por reírse, pero no se atreve, lo botan del trabajo. Y cuando terminó el sermón, le dice el tipo, sácalo. Y cuando lo saca, lo agarra. "Ah, esto me lo llevo yo. ¿Tú tienes más de esto?" Y le dice el tipo, ¿dónde están? Y mete la mano abajo del asiento y lo saca el estuche con el tasquita. Me lo llevo también. Oiga cómo trabaja Dios. Este señor que no cree, que es ateo, que no cree ni en el diablo, ponía un sermón en la mañana en el culto de la mañana en su casa. Y regresaba de trabajo, otro sermón en la tarde. Y entonces ya cuando terminó todos los días el pobre estuche le dio la vuelta, yo no sé cuánto, a veces porque un sermón en la mañana, un sermón en la tarde, un sermón en la mañana, un sermón en la tarde. Y el chiquito nomás hacía de que chino no, chino no, chino no. Y cuando ya se iba, vino para de que conocer al predicador. Llega a la iglesia de Far y yo estoy predicando. Y cuando entran, llegaron un poco tarde porque fueron a la iglesia de McAllen Jordán, yo no estaba, fueron a la iglesia de Hidalgo, tampoco estaba, así que estaba en Far. Cuando llegaron, ay señor, cuando llegaron, que veo que entra este señor y atrás entra el chofer me pica el ojo como quien dice, este es el fulano y vamos pues hay que darle candela de una vez. Se sentaron y empecé a hablar de la importancia de conocer a Dios, de confiar en Dios, de caminar con Dios. Y bueno, ahí me enfoqué y después comencé a hacer historias de personas que no creían en Dios, como Dios le había cambiado el corazón. Terminó el sermón y afuera viene y me saluda. Me dice, yo soy el doctor fulano de tal. Digo, oh, encantado de conocerlo. Mire, yo me voy, ya yo me tengo que ir, mañana, pasado mañana me voy. Y quería darle las gracias por una serie que este señor amablemente me facilitó. Y yo empecé a reírme, amablemente. Y esto ha hecho una revolución en mi casa. Yo he cambiado, mi esposa ha cambiado, mis hijos han cambiado. Y vine para darle las gracias. Y es verdad lo que usted dice. Uno necesita cierto conocimiento de Dios. Dije, amigo, déjeme decirle una cosa. Cierto conocimiento de Dios significa que usted está perdido. Y me mira. Tengo el problema de que soy muy directo. Digo, con todo ese cierto conocimiento que usted dice que tiene, usted está muy mal delante de Dios. La Biblia dice Dios, sin mí nada podéis hacer. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted dice que es ateo. Sí, yo soy ateo. Pero usted está haciendo 2 cultos al día, usted me está ganando. En mi casa yo hago un culto por la mañana, usted está haciendo 2. Está haciendo uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Cómo me dice? ¿Está yendo un sermón en la mañana? Sí. ¿Y un sermón en la tarde? Sí. ¿Tiene 2 cultos? Y empieza a reírse. Dice, no me diga. Claro que le digo. Usted está siendo en un punto más fiel que yo en asunto de los cultos de la casa. Y dice, usted tiene razón. La esposa había cambiado su actitud, los hijos habían cambiado la actitud y ahora hasta se reunían para leer la Biblia. Las obras de Dios significa que creamos en Cristo Jesús. Dios es fiel. En el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 20, mire lo que dice la Biblia. Proverbios 28, 20. Dios es fiel. Dios no miente. Proverbios 28, 20. ¿Cómo dice el versículo 20? El hombre de verdad, ¿qué cosa dice? Tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse, ¿qué dice? No será sin culpa. El hombre de verdad, el hombre recto. La palabra emuna, la palabra que se utiliza para hablarnos de la fe en Dios, de la confianza en Dios, de creerle a Dios, se relaciona con otras palabras más que tienen un significado muy interesante. ¿Por qué estamos partiendo desde el principio, desde el origen de lo que se conoce como fe en la Biblia? Escuche, por favor. Si es verdad que usted está leyendo la Biblia, si es verdad que está orando fervientemente a Dios, si es verdad que tiene una comunión íntima con Dios, su vida será cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. ¿Es verdad o no es verdad? En Isaías capítulo 11, versículo 5 aparece la palabra rectitud y la palabra justicia. En el Salmo 98, versículo 3 aparece la palabra misericordia, amor, lealtad, gracia. Y en el libro de Jeremías capítulo 5, versículo 1, aparece otra vez la palabra justicia.
Estas palabras en hebreo tienen un significado muy interesante y todas tienen que ver con la fe, todas tienen que ver con la confianza. Hacer las obras de Dios significa que creamos en Cristo Jesús. En el libro de Génesis capítulo 15, versículo 6, hubo un hombre que es conocido como nuestro Padre en la fe. ¿Quién es este hombre? ¿Y cómo se llama? Se llama Abraham. Cuando estudiamos lo que sucedió con Abraham, comprenderemos la relación que tenía con Dios. Pero en el libro de Oseas encontramos una declaración interesante de hasta dónde quiere Dios la intimidad con usted. Creerle a Cristo, creer en Cristo significa que usted tiene una íntima relación con Cristo, una íntima relación con Dios. Así como el esposo y la esposa tienen una relación tan íntima, tan profunda, tan estrecha, Dios quiere ese tipo de relación con sus hijos. Dios inclusive, leamos Oseas, vamos rapidito al libro de Oseas. Oseas capítulo 2, versículo 19 y versículo 20. Oseas 2, 19 y 20. Si no existe esa relación íntima con Dios, no habrá esa fe que el Señor espera. Si no hay esa relación íntima con el Señor, no habrá esa confianza en Cristo Jesús que Dios espera. Entonces su vida será una vida vacía, una vida llena de quién sabe cuántas cosas. Pero hasta que no está esa experiencia de profundidad, esa experiencia de acercamiento, esa experiencia de comunión, esa experiencia de entrega a Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo no puede manifestarse en la vida suya. ¿Qué dice Oseas capítulo 2, versículo 19 y versículo 20? Ponga cuidado, por favor. ¿Cómo dice el versículo 19? Dice Dios, y te desposaré conmigo. ¿Para qué dice? Para siempre. Te desposaré conmigo. ¿En qué cosa dice ahora? En justicia. ¿Qué más? Juicio. ¿Qué más? Benignidad. ¿Y qué sigue diciendo? Y misericordia. Y dice el versículo 20, y te desposaré conmigo en fidelidad. ¿Y qué dice? Y conocerás a Jehová. Todas esas palabras aparecen con la palabra fe, con la palabra emunah, con la relación íntima y estrecha con Dios, para que el resultado sea que todos esos perfiles se vean en la vida tuya. Y cuando la comunión tuya es íntima con Dios, Dios hace posible que estas palabras, que estos perfiles aparezcan en ti. Tu hogar es una bendición, tu relación con tu esposa es una bendición, tu relación con tus hijos es una bendición, tu relación contigo mismo es una bendición, tu relación en el trabajo es una bendición, tu relación en la iglesia es una bendición, tu relación en la calle es una bendición. Y entonces la gente cree porque la gente ve los perfiles de Dios en la vida tuya, para que crean. Si no existe esa comunión, usted se esfuerza, usted lucha, usted batalla, y lo que usted puede producir es posible que sea más problemas que bendición. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Gente convencida de la doctrina, pero no convertida a la verdad. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pero cuando usted tiene esa comunión íntima con Dios, esa relación estrecha con Dios, una relación como de matrimonio. Por ejemplo, si le hablo de mi esposa, cuando llego a mi casa, curiosamente en mi casa, mi esposa y yo dormimos en la misma cama. ¿Usted puede creerlo? Comemos en el mismo comedor. ¿Puede creer eso? Vivimos en la misma casa. ¿Usted puede creer eso? Y nos bañamos en el mismo baño, compadre. Es más, hasta el closet, uno está al lado del otro. Es una cuestión de intimidad, ¿o no? ¿Sí o no? A veces me dice, uy, anoche tú roncaste muchísimo. Y digo, no te creo, yo no me oí. Porque cuando estoy bien cansado, ¿quién me aguanta? Pero a veces le toca a ella. Y al otro le digo, me hubiera gustado grabarte anoche. Dice, ¿por qué? Digo, estaba cantando yo. Sí, de una manera curiosa, pero a veces da tu cantadita. Y ella se ríe. Porque las mujeres a veces roncan, ¿o no? ¿Usted no ronca? Porque no se ha oído, compadre. No. Entonces, esa intimidad, Dios la quiere tener con usted. Tan íntimo quiere ser Dios con usted, que utiliza una palabra hermosa y el mismo Jesús la usó, Abba. Dios quiere una relación de íntima comunión con usted. Dios anda buscando amigos. ¿Le gustaría ser amigo de Dios? Le puedo contar que hace 41 años somos amigos. ¿Cuántos años? Cuando era porque le llegué a la iglesia a los 18, me bauticé a los 19. Cuando tenía 20 le decía, yo quiero una novia. ¿Y para qué tú quieres novia? Uf. Digo, bueno. ¿Para qué tú quieres novia?
Oye, me aguantó y me aguantó hasta los 23. Y no me decía, yo quiero una novia. Y me decía, ¿para qué? ¿Tú no te vas a casar ahora? No. Entonces, mira, a ver si usted se respeta, me decía. Está bien. De hecho, una noche soñé que me dijo, Andrés, levántese y lea Proverbios capítulo 12, versículo 1 y 2. Uf, qué regaño, compadre. Así sí que me estuve tranquilo hasta los 23 años cuando apareció la mamá de ese muchacho. Me dijo, aquí la tiene. Oiga, que yo le había pedido una novia que fuera alta, delgada y buena moza. Madre mía. Y así me la mandó. A mí me gustó mucho el baloncesto, jugaba mucho baloncesto. Y yo decía, quería que todos mis hijos fueran bien altos, para que nos fuéramos todos a la cancha. Bueno, la más chiquita ya tiene mi tamaño. Y no se imagina. Vamos a aterrizar, vamos a aterrizar, vamos a aterrizar. Justicia, juicio, amor, misericordia, fidelidad. ¿Es fiel Dios? Amén. ¿Es fiel Dios? Amén. ¿Falló Abraham? Claro que sí, claro que sí. ¿Lo perdonó Dios? ¿Lo perdonó Dios? ¿Lo perdonó o lo perdonó? Miren, vamos a aterrizar ahora. Cuando ustedes quieran que sigamos, vamos a terminar en unos minutitos para que usted quiera decir, no, siga, yo voy a decir no. Entonces va a tener que venir en la tarde, ¿le parece bien? Mire qué cosa linda, cómo es Dios. A mí me gusta Dios, a mí me encanta cómo es Dios. Dice Génesis 15:6, dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, en cada lugar que Abraham llegaba, ¿qué cosa levantaba? ¿Para adorar a quién? ¿Para hablar con quién? ¿Estar en comunión con quién? ¿Entienden? ¿Le gustaba a Abraham hablar con Dios? ¿Hablaba Dios con Abraham? A ver, ¿sí o no? Si usted habla mucho con una persona, ¿verdad que termina pareciéndose a la persona? A ver, ¿sí o no? A veces hablo con mi esposa y me viene con algunas palabras que son mías. Y yo me río. Y me dice, ¿de qué tú te ríes? Esas frases que tú estás usando son mías, ¿qué te pasa a ti? Y empieza a decir, no, pero tú también usas las mías, me dice. Digo, sí, es verdad. Cuando usted pasa mucho tiempo con una persona, ¿copia o no copia? A ver, ¿copia o no copia? Lo bueno y lo malo. Tengo un primo que hablaba bien y se consiguió un amigo que era tartamudo. Uy, al rato Guillermito estaba hablando que eso no se le entendía. ¿Y a ti qué te pasa que te tranca? Y él se reía y decía, pues paso mucho tiempo con fulano. ¿Le gustaría pasar más tiempo con Dios? Amén. Abraham levantaba en cada lugar un altar para adorar a Dios. Génesis capítulo 12, versículo 7, capítulo 12, versículo 8, capítulo 13, versículo 4, versículo 18, capítulo 22, versículo 9. Y ahora vienen 3 versículos que son sabrosos. Tengo una linda y estrecha comunión con Dios hace 41 años. ¿Quién tiene 41 años aquí? Menos de 41. Pues aquí todos somos unos viejucos, miren, me levantan la mano. Mi madre. ¿Tiene más de 41? Hay una bebé aquí que levantó la mano. ¿Usted tiene más de 41, bebé? ¿Verdad que sí? ¿Tiene menos de 41 años? ¿Tiene menos? ¿Menos? No puede tener porque, por favor. Todos los que tienen menos de 41 años. Así cuando usted nació, ya yo caminaba con el Señor. ¿Entendieron ahora? ¿Entendieron o no entendieron? Si tienen menos de 41, cuando usted nació, ya yo caminaba con Dios. Entonces, una relación de tantos años, ¿debe de producir algo o no debe producir nada? A ver, ¿sí o no? Sí. Número 1, Segunda de Crónicas. Vamos rapidito. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Oiga cómo habla Dios. Y así quiere de hablar con usted y de usted. Si usted tiene esta relación con el Señor Jesús, así hablará Dios de usted. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Segunda de Crónicas 27. ¿Cómo dice? Dios nuestro. ¿Cómo dice? ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de ti? ¿Y qué sigue diciendo? Delante de tu pueblo Israel. Y le diste a la descendencia de Abraham, ¿cómo le llama? Tu amigo para siempre. ¿Qué cosa era Abraham de Dios? ¿Reconocían la gente que Abraham y Dios eran amigos? ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted ser un amigo de Dios? ¿O una amiga de Dios? ¿Que Dios le visitara en su casa? ¿Que comiera en su casa? ¿Que usted le lave los pies a Dios? ¿Sería lindo eso o no sería lindo?
Usted verá hasta dónde llega Dios. Usted verá hasta dónde llega Dios. Isaías capítulo 41, versículo 8. Vamos rapidito, Isaías 41, 8. Estamos presentando la evidencia de lo que significa creer en Cristo o creerle a Cristo. Isaías capítulo 41, versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Pero tú, Israel, ¿qué dice Dios? Siervo mío eres. ¿Y qué sigue diciendo? Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. ¿Qué cosa dice ahora? Mi amigo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría que hablara así de usted? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Levante la mano los que quieren ser amigos de Dios. Y que Él ponga la regla del juego. Santiago capítulo número 2. Me gusta la Biblia, versículo 23. Santiago 2:23. La frase que creáis en el que Él ha enviado significa que yo creo a Jesús. Y significa al decir que creo a Jesús, que soy amigo de Dios, que me relaciono con Dios, que tengo intimidad con Dios, que Dios es el todo de mi vida. Y eso muestra y demuestra que entonces tengo confianza y fe en Cristo Jesús. Santiago, capítulo 2, versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Santiago 2:23. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el versículo 23? Dice el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, ¿qué cosa? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. De corazón, ¿le gustaría a usted en este momento que Dios le acompañe en todo momento de su vida? Que viva en su casa, que vaya con usted donde quiera que usted vaya y que usted no lo va a dejar en ningún lugar. ¿Es de corazón que usted lo está diciendo? Póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. ¿Se visitan los amigos? ¿Se visitan o no se visitan? ¿Le gustaría que Dios lo visitara? ¿Usted cree en la Biblia? ¿Usted cree en Dios? ¿Cree en Dios? ¿El diablo también? ¿O usted le cree a Dios? Ay, mamá. Génesis capítulo 18. Dios vino a la casa de Abraham y vino con 2 ángeles que iban para Sodoma y Gomorra, a destruir Sodoma y Gomorra. Dios pasó por la casa de Abraham. Invitó a Abraham a Dios que viniera a su casa y a los 2 ángeles y le lavó los pies y le puso comida y comieron en la casa de Abraham. Me gusta que no dicen ni sí ni no. Génesis capítulo 18, versículo 1 al 5. Y en los versículos 13 en adelante, mire qué cosa linda. Vamos a Génesis capítulo 18. Leamos del versículo 13 en adelante. Si usted hoy decide hacerse amigo de Dios, aprenderá a creerle a Cristo Jesús. Y si usted le cree a Cristo Jesús, su vida se convertirá en un poder en la tierra. Génesis capítulo 18. Mire qué cosa linda. ¿Qué dice el versículo 13? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Le había dicho Dios que a Sara tendría un hijo el año siguiente? Sí. ¿Era joven o vieja Sara? ¿Ya se le había perdido la costumbre de las mujeres? Sí. ¿Y Abraham era joven o viejo? Ahora una pregunta le hago a usted. ¿Hay algo imposible para Dios? No. ¿Hay algo imposible para Dios? No. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Su boca me dice que no, pero su mente dice que sí. Ay, mamá. Porque cuando usted no tiene esa experiencia y comunión con Él, usted tiene una mente dividida. ¿Una mente cómo? El médico me miró a los ojos y me dijo, el doctor Tomás Ramírez, me dijo, llorando, el viejito, se le salió una lágrima y me miró y me dijo, mi querido pastor, cosa linda, babacita linda, no hay nada que se pueda hacer. Y yo lo miro así muy tranquilo. Esta enfermedad se cura con la muerte. Digo, ay mamá, pues eso se puso sabroso. Y me llena de gozo saber que aquí está ese doctor que está ahí, que también vio esa parte adentro de mi vida. Aquello se dañó, que eso se dañó. Y el doctor me dijo, esto se arregla con la muerte, compadre. Bajé 57 libras en 6 semanas. Me puse como una estrella de Hollywood. Y ahora, mire, el médico me mira y me dice, el tipo se va.
Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Estos 40 años lo he pasado en comunión con quién? ¿Caminando con quién? ¿Sirviéndole a quién? Porque se preocupe Dios. ¿O no? Porque yo nada más vivo para Él. Yo estoy aquí porque Él quiere. Si no estuviera en mi casa tranquilo, tomándome de vacaciones con mi familia. Pero estoy aquí feliz de estar aquí. Feliz de estar aquí. Usted me visto cara larga, me han visto de que no, yo estoy feliz porque estoy caminando como Él quiere, haciendo lo que Él quiere, viviendo como Él quiere. Y la vida que me da es para servirle a Él. Y vivo hasta que Él quiera. ¿Está usted dispuesto a hacer esa decisión? ¿Usted es tan seguro que están dispuestos? Bueno, ya que están diciendo amén, la palabra amén es una variante del verbo amán, un verbo hebreo. Amán tiene una significación muy profunda e interesante. Tomando en cuenta todas las palabras que tienen que ver con la fe, incluyendo amán, entonces teníamos que definir amán como certeza, certidumbre, seguridad, confianza, fidelidad, uniendo todas las palabras que hablan de la palabra fe. El resultado final es que los que tienen fe conocen a Dios, están seguros en Dios, están firmes en Dios, están apoyados en Dios porque conocen a Dios. Y yo le pregunto otra vez, ¿usted quiere ser amigo de Dios? Amén. ¿Quiere ser amiga de Dios? Amén. Entonces le dije al doctor, que Dios tenga la última palabra. Amén. Cada mañana preguntaba, ¿cómo se siente? Y decía, yo me siento bien, yo estoy bien. Así que 3 semanas después, una mañana, le digo, doctor, se me está acabando el tiempo y yo me voy para mi casa. Y entonces vi la lágrima otra vez porque él no podía explicar cómo es que todo cambió. ¿Es real Dios o no es real? Amén. ¿Es real o no es real? Amén. ¿Le gustaría una vida así de realidad con Dios? Amén. Y ver la maravilla de Dios obrando cada día. Amén. ¿Le gustaría o no le gustaría? Amén. Aunque tenga que pasar problemas serios. Amén. El mundo allá afuera creerá no lo que usted le diga, creerá lo que usted viva. La gente cree lo que usted vive, no lo que usted le dice. Y la gente no es tonta, la gente sabe si usted vive o no vive lo que está diciendo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Están dispuestos a romper sus agendas para seguir la agenda de Jehová? ¿Así o no? En el libro de San Juan capítulo 15, versículo 7 dice Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mi pregunta, ¿tomó usted la decisión hoy de permanecer en Cristo Jesús? ¿Cuántos de los presentes, cuántas de las personas presentes saben que tienen que reconciliarse con Dios? ¿Pueden levantar la mano? Número 2. ¿Cuántas de las personas presentes en el pasado caminaron con Dios y por alguna razón saben que se alejaron de Él y entienden conscientemente que tienen que regresar al Padre como lo hizo el Hijo pródigo? ¿Pueden levantar la mano también? Y número 3. ¿Cuántos de los presentes, sinceramente, están dispuestos y dispuestas a regresar a Dios para convertirse en instrumentos del cielo para la salvación de toda la humanidad? ¿Puede levantar la mano también? Amigos queridos, antes de orar, déjenme decirle algo. No hay nada más hermoso y maravilloso en la tierra, nada que se pueda comparar con una vida de comunión y de relación con el Dios Todopoderoso. Mañana, tarde y noche, Dios está presente. Y usted puede ir de un país a otro país, de una ciudad a otra ciudad, y donde quiera que usted llegue, la gente sabrá que Dios le acompaña. ¿Le gustaría esa experiencia a usted? ¿Le gustaría o no le gustaría? Personas que odiaban la religión, personas que odiaban lo religioso, personas que rechazaban las cosas de Dios, hoy en día son predicadores y predicadoras. Ateos. Y el secreto fue ponerle la palabra de Dios que vive en el corazón suyo. Y yo voy a terminar con una oración. Aquí veo muchas caras de personas jóvenes. ¿Quisieran ustedes hoy renovar un voto de consagración a Dios y rendirse ante Él para ser mensajeros y mensajeras del Dios Todopoderoso? Recuerde que las obras de Dios significa que creamos en Cristo Jesús. Y recuerde que creer en Cristo Jesús significa una íntima y estrecha relación con Dios, que conocemos a Dios, que nos relacionamos con Él, que caminamos con Él, como lo hizo Abraham, que somos amigos de Dios.
Los amigos se hablan y se cuentan las cosas. Cuando Dios le dice a Abraham, la maldad de Sodoma y Gomorra llegó al colmo y hemos venido para destruirla. Abraham le dice, un momento, Señor, ¿qué te pasa a ti? Pero ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Va a destruir al justo con el injusto? Tú no puedes hacer eso. ¿Cómo el rey del universo va a hacer una cosa igual? Abraham recomendando a Dios, Abraham aconsejando a Dios. Y entonces le dice, ¿y si hay 50? Dice Dios, los perdono. ¿Y si nada más hay 40? Los perdono. ¿Y si de los 40 faltan 10? Los perdono. ¿Y si nada más hay 20? Los perdono. Ahora una pregunta, ¿con quién está hablando Abraham? ¿A quién le está dando una recomendación? Y dice, no se me ofenda el Señor. ¿Y si de los 20 nada más hay 10? Los perdono. ¿A qué pasó Dios por la casa de Abraham? Para que interceda por Sodoma y Gomorra. Yo le pregunto, ahí afuera, ¿no está la cosa como Sodoma y Gomorra? ¿Sí o no? Cristo mismo dijo que sería como los días de Sodoma y Gomorra, que será como los días de Lot, que será como los días de Noé. Entonces Dios necesita que usted y yo seamos tan amigos de Él que intercedamos por esa gente que está allá afuera. ¿Están dispuestos a hacerlo? ¿Seguro que están dispuestos? Pero asegúrese de estar bien conectado con Dios. Si usted está dispuesto a hacerlo, levante la mano conmigo y convirtámonos hoy en instrumentos o miembros del ejército de Jehová que ora y que pida y ayude a las almas a sacarlas del pecado y de la maldad. Levante la mano conmigo, unámonos al ejército de Dios para que Él haga su obra en nosotros porque creemos en Cristo Jesús. Querido Dios, querido Padre, en esta hora tomamos la firme decisión de entregarle a usted nuestra voluntad, nuestra mente y nuestra conciencia. Le damos el derecho legal sobre nuestra vida. Produzca usted en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y haga Dios que le amemos por sobre todo. Que seamos humildes, sencillos, sinceros, consagrados y fieles. Haga de nuestra vida una fuente de bien y de inspiración, Señor. Hoy le aceptamos como nuestro amigo, como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Hoy rendimos toda nuestra vida a usted y a su voluntad. Haga en nosotros todo conforme a sus santos planes y propósitos. Bendiga a cada padre, cada madre, bendiga a cada hijo, cada hija, bendiga a cada hogar, cada familia. Que todos los hogares representados en esta hora, presentes, y los que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, que toda persona que escuche este mensaje tome la firme decisión en este momento de entregarle a usted todo, entregarse a usted completamente, que usted sea el Señor y el dueño. Lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.